Es un gusto nuevamente saludarles a través de nuestras redes sociales de YouTube y Facebook. Agradezco enormemente que estén nuevamente atentos a estos programas que se están llevando con mucho amor y para la gloria y honra del Señor. Estamos llevando una temática que se llama los hijos de Jacob y estamos viendo a través de ellos grandes lecciones de vida para cada uno de nosotros. Que con cada hijo que hemos estado estudiando, también puedas identificarte y saber de que su caso en particular no está perdido, que hay esperanza y salvación. En esta hora yo quiero invitarles a que se pongan en modo oración para poder darle inicio a este estudio. Hoy vamos a mirar la tribu de Aser, que Dios pueda a través de este profeta darnos grandes enseñanzas de vida. Ponte en modo oración mientras que yo oro acá. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de una vez más estar compartiendo tu palabra. Bendice a aquella persona, guárdale, apártale para el cielo, a aquel que ve y escucha estos mensajes. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, una de las, algo importante que nosotros debemos de considerar es el estudio de los hijos de Jacob y las grandes enseñanzas que tenemos en cada uno de ellos. Aser era uno de los hijos y al igual que varios de los patriarcas, desde Aser, Neftalí, Zabulón, de estos pequeños de los hermanos de Jacob, casi poco se menciona, ¿cierto? Isaacar, Aser, Zabulón, Neftalí, Gad. Pero la información que nos arroja la Biblia es importante y es digno de uno estudiar. De Aser, ¿qué se dice? Era el octavo hijo de Jacob, Silpa, la sierva de Lea, noveno hijo de Jacob. Ella se regocijó gradualmente con su nacimiento y le nombró Aser, que significa en hebreo feliz, ¿cierto? Según Génesis capítulo 30, versículos 13. Aser, feliz, lo que el profeta, lo que el patriarca nos da la instrucción. De su infancia y de sus primeros años hasta la adultez, no se registra algunos grandes acontecimientos, casi no se registran, solo que se creció en compañía con sus hermanos y que fue a Egipto con el resto de la familia. Aser tuvo 4 hijos y una hija llamada Sara, de quien surgió la tribu que lleva también su nombre. Primera de Crónicas 7:30 dice: cuando se escribieron los libros de las crónicas, los hombres de la tribu de Aser fueron descritos como hombres escogidos y esforzados de valor, y había 20,000 de ellos aptos para la guerra, según lo que nos registra la evidencia de las crónicas. El nombre de Aser forma la palabra de griega o Aser, es feliz. Es dada una división de los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7, versículo 6. El carácter de Aser resulta ser lo más importante para nuestra consideración, aunque no lo parezca, ya que nada o muy poco se registra de su vida. Hemos de tomar la bendición del moribundo patriarca, que hablaba sobre el pan de Aser será saciado y él dará deleites al rey. Vamos a mirar la bendición que dice en Génesis 49, versículos 20. Génesis 49,
versículos 20. Y es la única o lo que se menciona de bendición con respecto a hacer. Génesis 49, 20. Y dice, el pan de hacer será grueso y él dará deleites al rey. La bendición o las dos parrafitos que Jacob pronuncia sobre este hijo suyo que representa la generación o un grupo de redimidos que tendrán las características como las de hacer. Vamos a mirar entonces, adentrándonos en la Biblia, qué más se dice de hacer. En Deuteronomios capítulo 33, versículos 34, cuando Moisés pronuncia también su bendición, depende sobre cada tribu de Aser, dijo, bendito sobre los hijos de Aser sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie, y herro, bronce serán sus cerrejos. Y como tus días serán tus fuerzas, es la bendición que Moisés pronuncia también a la tribu de Aser. En la primera instancia se ve relacionado con el rey y pan, ¿cierto? Moje su pan. Y en esta segunda bendición se menciona otro elemento que dice, moje en aceite sus pies, un elemento que se llama aceite, y también está el hierro, bronce, lo que se menciona en este patriarca. Vamos a mirar y adentrarnos qué significa o qué lecciones podemos aprender de este patriarca, con dos características que tanto Moisés como Jacob le mencionaron y le describieron, que está al servicio del rey y que tiene aceite, moja su aceite, dice. Puede ser, y probablemente Aser tenía una disposición amistosa, porque él era el amado por sus hermanos. Que moje en aceite su pie. Algunas personas tienen la facultad de siempre librarse fácilmente de las dificultades, como si estuviera engrasado. Ellos aparentemente sobrepasan las dificultades, engrasando sus vidas y aparentemente sobrellevándolas o llevando las dificultades en las cuales muchos resbalan y caen, o como decimos nosotros, se ahogan en un vaso de agua. Ellos mojan sus pies con aceites, con suavidad sobre los lugares ásperos de la vida. La promesa, como tus días serán fuertes, nos menciona o nos refiere que le fue dada a Aser, a quien Jacob dijo, daré deleites al rey, y moje su pie en aceite refinado. Aparentemente sobrepasa con facilidad por la vida, recibe mucha simpatía, y la simpatía se extiende usualmente al que no tiene sus pies untados en aceite y experimenta todas las dificultades de la vida, pero Dios sabe que la persona que mantiene la cabeza erguida y va alegremente por la vida, agradeciendo y bendiciendo a Dios, también es una persona que da deleites al rey. En palabras amables, o a otros con frecuencia en realidad experimentan pruebas más difíciles que aquellos que suspiran y gimen por el camino de la vida que les ha tocado vivir. Y ellos dicen, como tus días, en esos días de dificultad, ellos tendrán el vigor y la fuerza. En la primera mención que nos dicen con las características de él tenía la facultad de estar para hacer, tenía la disposición
amistosa para atraer. Parecía que Aser era una persona que, a diferencia de todos los hermanos, en este caso los hermanos, él estaba atento a las quejas, los reclamos, los reproches y todo aquello, bueno o malo, atento para escucharlo. Y no solamente lo escuchaba, sino que se alegraba con ellos. Puede ser que en su vida vivió algunos momentos en su parte familiar, ¿cierto? En su parte familiar, entre hermanos, que vivió situaciones difíciles, pero eso no fue un mérito para él decir o hacerse sentir que no pertenecía a la familia a la cual Dios bendeciría. No, él continuó con sus hermanos y prevaleció. ¿Por qué? Porque él tenía otra característica especial. Entonces es algo muy hermoso cuando una persona está atenta y escucha, y tiene una escucha, una interacción continua. A diferencia del otro carácter que estábamos estudiando de Netfalí, que él escuchaba, este tiene la discusión tanto de escuchar como de interactuar con esa persona y tener una amistad pura y verdadera. Adicional a esto, también se le describe un aceite, dice, es cosa gloriosa mojar los pies en aceite. El aceite bien hemos sabido que es símbolo del Espíritu Santo, aquel cuyos pies aún están ungidos con el Espíritu Santo de Dios, pasarán sobre los lugares ásperos de la vida, pero con un corazón lleno de alabanza y de agradecimiento. Bajo los pies del tal habrá un firme firmamento de hierro y bronce. Por eso la descripción, hierro y bronce. Y él no se hundirá en medio de los peligros de la vida, porque Dios le asegura, como tus días serán tus fuerzas. Él tendrá la capacidad para resistir los duros caminos que le golpean en el diario vivir cristiano. Pero mientras que otros están viviendo una situación parecida a la de él, maldiciendo o diciendo, Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios no ha actuado en mi vida, en la misma situación se encuentra nuestro patriarca, y él, en vez de maldecir, empieza a agradecer a Dios y a cantar himnos de victoria al nombre de Jehová Dios. Qué lección maravillosa aprendemos de este profeta, de este patriarca, ¿Sabes? Como en la vida cristiana, quizás algunas personas creen que al ingresar a la iglesia van a encontrar un camino lleno de rosas, un camino de felicidad, un camino de abundancia, un camino de todo es felicidad. Bien, eso puede pasar, pero la perspectiva diaria, constante, lucha espiritual es la diferencia. Muchas personas se han ido de la iglesia o no entran aún a una iglesia, no se hacen cristianos porque no quieren vivir esta cruz que viven algunas personas, una vida de humildad, de abnegación y de sacrificio. Esa es la vida cristiana. Bien, sí, Dios no nos prometió siempre felicidad, pero sí nos prometió que en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de las decepciones, en medio del desespero, del llanto, de la angustia, del estrés, de la ansiedad, de problemas internos personales, Él estaría allí presente. Y no quiere decir que el cristiano no vaya a pasar nunca por esos momentos. Es la situación de la que se estaba presentando con el profeta Aser, con el patriarca Aser.
estaba viviendo dificultades espirituales, dificultades entre sus hermanos, dificultades entre sus padres, dificultades entre como tribu, ¿cierto? En el futuro, en tantas cosas, pero a diferencia de la multitud y de los hijos de Dios, es lo que usted y yo debemos de hacer. Mientras se pasa por la prueba, por el dolor, por el camino de hierro, por el camino duro, cualquiera que sea, Dios va a mandar su espíritu para aliviar cada paso que usted va a dar. Dios va a enviar su Santo Espíritu, como lo hizo con la tribu de Aser, que usted y yo podamos soportar todas las cargas y vencer en el nombre de Jesús. Qué maravilloso carácter, qué don tan bonito que le da Dios a aquellas personas quienes deciden estar o cerca de Dios. 12,000 de los 144,000 serán de la tribu de Aser, los cuales vivirán las mismas situaciones, pero que permanecerán llenos del Espíritu Santo. Aquellos que mojarán sus pies en aceite y serán tan llenos de Dios que dejarán que el Señor, mediante su Espíritu, aplane los lugares ásperos en su caminar. Al igual que Zorobabel, las montañas de dificultades se volverán llanuras delante de él, ante sus ojos. Ellos brindarán delicias al rey, palabras de alegría y consuelo que animarán a otros por el camino. Es bueno aprender cómo mojar los pies en aceite y cultivar el carácter de hacer. Lo que nosotros necesitamos, amigos, es tener la experiencia de las pruebas y las dificultades, porque en las experiencias de las dificultades, de la escasez, de la enfermedad, de donde no hay nada, es donde se perfecciona la obra de Dios, es donde el Espíritu Santo trabaja en su vida. Y si así no lo fuera, pues no estarías ni viendo este video, ni escuchando la palabra de Dios, ni buscando de Dios, porque llegó un momento en su vida que tuviste la necesidad de buscar de Dios. Y fue a partir de ese momento donde el Señor empezó a trabajar poderosamente y fuertemente en ti y te está transformando para la gloria y honra de su nombre. La palabra de Amós y Zacarías llenaron de ánimo y la fe comenzó la hora en el segundo año del reinado del rey Darío. También recibió una carta del rey confirmando el decreto de Ciro que nadie obstaculice la obra de Dios en la reconstrucción del templo. ¿Sabes? Voy a hablarte un poco de un personaje significativo de la tribu de Aser, con las características como decirle, bueno, así era Aser, pero muéstrame un personaje en la Biblia que vivió una situación. Yo quiero mostrarte a alguien que se llama Zorobabel. Zorobabel fue un personaje que viene del exilio, cuando en el periodo de Babilonia vino el rey Nabucodonosor, los llevó por esclavitud, pero ahora luego, después vino el rey Darío, el rey Ciro, y nuevamente ellos son dados en libertad para ir nuevamente a reconstruir el templo y la ciudad de Dios, aquella que fue destruida. Entonces, Dios utiliza a Zorobabel como dirigente para llevar a cabo esa gran obra, esa gran labor, ese don tan hermoso para que aquel pueblo que estaba muerto espiritualmente, estaba encerrado, aprisionado espiritualmente, volviera a ser libre y a tener un Dios para adorar. Entonces, emprenden ese camino, pero le decía
que este personaje es lleno del Espíritu Santo y afronta las dificultades como otra persona no las afrenta. El pueblo de Dios empezó a construir nuevamente los muros, el templo, pero ahora vinieron en el tiempo de Darío los enemigos de Dios y ellos empezaron a construir y atacar y empezaron todos los enemigos a no dejar construir. Y muchos de los que estaban construyendo les dio miedo y empezaron a devolverse para sus hogares, a hacer su voluntad con miedo. Pero en ese tiempo de dificultad, Zorobabel, Dios utilizó tanto a Nehemías como a Zacarías, que eran contemporáneos, también con Amós el profeta, y Dios les dio ánimo a través de ellos. Y Zorobabel pensaba, no podemos parar la causa de Dios. Tenemos que acabar la obra que Dios nos ha encomendado. Entonces se animó, recibió la voz de Dios a través de las palabras de Amós y de las palabras de Zacarías, que se llenaron de ánimo y la fe comenzó a la hora en el segundo año del reinado de Darío. También recibió una carta del rey confirmando el decreto de Ciro que nadie obstaculice la obra de Dios en la reconstrucción del templo. Vemos que aquí de una manera literal también se cumple lo que el profeta, lo que Jacob dijo, que estaría en los deleites del rey. Probablemente como de Zorobabel era de esta tribu, de los tribus de Aser, eran tan amigables, tan amistosos, tenía una escucha tan activa y una interacción, una simpatía, probablemente le causó gracia ante los ojos del rey, y al rey, en este caso Darío, le pareció bien apoyarle y darle un sentido de aprobación. Recordemos que eran los medos y los persas, el gobernador del mundo, que estaba dando la autoridad para que Dios y su pueblo para que el pueblo de Dios pudiera reconstruir sus sitios de adoración, y el instrumento fue Zorobabel. Luego pues se recibe la confirmación de parte de Dios que Dios estaba con él. El profeta Amós y Zacarías le apoyaron dándole mensajes de Dios. Luego el rey también le da una carta confirmando que avanzara en el nombre de Jesús y que no se detuviera porque Dios lo utilizaría grandemente. Zorobabel fue un hombre utilizado por Dios para restaurar la adoración, la identidad de su pueblo después de un largo periodo de exilio, de sufrimiento. Un líder fiel, valiente, perseverante, que no se deja desanimar por las dificultades ni por los enemigos. Fue instrumento en las manos de Dios para cumplir sus promesas y traer la restauración a Israel. ¿Cómo era la vida de Aser? Pues la vida de Aser podemos verla más desarrollada en uno de los descendientes de su tribu, Zorobabel. Y Zorobabel fue un instrumento en las manos de Dios. Aunque estamos construyendo, dándole una aplicación espiritual, queridos amigos, allí se estaba construyendo el templo, algo figuras, estructura, casas, algo material. Pero ¿sabes que cuando usted le entrega su vida a Cristo Jesús, está nuevamente reconstruyendo este templo espiritual que es su cuerpo? Y cuando usted empieza esa construcción, a cambiar hábitos, a dejar palabras, a dejar costumbres, a vestirse bien, a dejar amistades, a dejar personas, empieza usted a reconstruir todo. ¿Y saben qué pasa? Pues pasa exactamente lo mismo. Viene el enemigo de Dios dándole desánimo con personas, diciéndole: ¿para qué eres cristiano? ¿Para qué estás loco? A la gente que vaya se enloquece. ¿Cómo es que vas a dejar de trabajar, de comer, de hacer esas cosas? Vas a morir de hambre. Está loco.
y empieza el enemigo a desanimarlo a través de las otras personas. Porque usted, al igual que Zorobabel, está reconstruyendo el templo de Dios, los hábitos espirituales, está saliendo de la esclavitud del pecado a tener la libertad de conciencia del Espíritu habitante en su vida. Y entonces, ¿cuál es su decisión? Una, puedes tener dos, como la tuvo el pueblo de Dios: hacerle caso y decirle a las personas: cierto, verdad, vivía yo antes mejor que cuando era cristiano. Volvamos al mundo y a las cosas de este mundo y deleitémonos, comamos y bebamos, porque el mundo se va a acabar. ¿Y qué será de tu vida? Pues déjeme decirle, pues vas a comer, vas a beber, te vas a deleitar de la vida, pero como la semilla del Señor está en su corazón y el Espíritu Santo trabajará, que en aquel lugar donde que esperas que vas a ser feliz, va a ser una vida de infelicidad. Tú no vas a ser feliz allí. Cambio aquí, estás construyendo tu vida, estás rearmando el templo de Dios con hábitos buenos, con lectura, con oración, con ayuno, con convivencia cristiana, con costumbres que le están lavando su mente, con esperanza, con salvación, con gozo, con paz en su vida. Y entonces deben de tomar la decisión como la tomó la tribu de Aser. Ellos no le importó lo que dijeran ni lo que el enemigo venga, sino que avanzaron en el nombre del Señor. Y la respuesta es que Dios mandó a sus siervos los profetas a animarle, a decirle: siga en el nombre del Señor, avance, que la victoria está asegurada. Déjeme decirle, amigo y hermano que me está escuchando, cuando usted pone toda su vida a los planes del Señor, usted va a ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, porque Dios puede utilizarlo a usted para que otras personas restauren su vida espiritual, para que otras personas tengan identidad de qué es vivir y tener una vida en plena confianza en Dios. No puede que los sufrimientos que vinieron o que usted puede estar pasando una persona, usted puede ser el instrumento en las manos de Dios para cumplir sus promesas y atraer a través de su testimonio a otras personas a la fe en Cristo Jesús. Qué bonito es este carácter, qué bonito, qué bendición es ser de parte de esta tribu. No sé si se haya sentido identificado con los de esta tribu. Quizás sí, quizás no. Pero lo que sí estoy seguro es que este patriarca nos deja grandes lecciones de vida. Que no importa en esta vida que empezamos a caminar, que es la vida cristiana, no importa si el enemigo viene y nos hace acorralamiento, nos encierra con sus tentaciones, nos somete como soldados a guerra, pero sabemos que nuestro general Cristo Jesús está sobre él y nos dará la victoria. ¿Cuántos en esta tarde quisieran entregarle su vida a Jesús para ganar cada victoria y que el poder del Espíritu Santo sea manifestado en usted? ¿Así lo quieres? Pues así lo será. ¿De quién depende? Pues la decisión la tienes tú. Nos vemos en un próximo video. Que Jehová Dios te bendiga y que lo aprendido podamos llevarlo a la práctica. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.